Muy bien. ¿Recuerdan el texto que estamos estudiando? ¿Sí recuerdan el texto que estamos estudiando? ¿Sí? ¿Cuál es el texto que estamos estudiando? ¿Cuál es? Colosenses, capítulo 3. Colosenses 3. Muy bien. Voy a leer nuevamente el texto hasta el versículo 11. Colosenses 3, del 1 al 11. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y comienza una serie de consejos prácticos a la luz del argumento teológico, ¿no? Piensen ustedes cómo se escribe el mensaje presentado en el capítulo, o como lo estamos leyendo en el capítulo. Los textos iniciales son textos que nos dan una visión teológica de nuestra realidad en la ubicación nuestra en el mundo. Y nos pone en el plan de una práctica, ¿no? Una práctica espiritual que consiste en buscar las cosas de arriba y no las cosas de aquí de la tierra, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y fíjense que los presupuestos teológicos son: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida. Entiendan que el término escondido está representando un lugar donde está guardado. Escondido es para que no esté al alcance de alguien que pueda hacerle daño. Es decir, está en un territorio donde no es posible agredir su vida, según la visión teológica. Habéis muerto, ¿ya? La base es que nos morimos. Eso es nuestra perspectiva teológica. Recuerden que el cristianismo se inicia con una resurrección, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el elemento base del proceso cristiano es una muerte, ¿ya? Es una muerte. Y por eso, a partir de la experiencia de muerte y resurrección, las personas establecen su programa de vida en las palabras del apóstol Pablo en Romanos 6. Nosotros, por la idea del bautismo, estamos llamados a una vida nueva, de modo que morimos y resucitamos. Es argumento teológico. ¿Qué quiere decir? Es una figura que nos facilita entender el presupuesto de nuestra fe. Y es que
abandonamos los intereses que hemos tenido en este mundo y nos dedicamos a movernos en la vida alrededor de lo que entendemos por la fe, hemos asimilado como comienzo de una nueva vida para un objetivo definitivo, que es el objetivo de vivir eternamente con Dios en su gloria. Entonces, todo creyente que está experimentando esta realidad maravillosa de la fe cristiana está haciéndolo sobre la base de algo que se ha muerto, porque perdió todo sentido debido a que la experiencia de Dios o la experiencia con Dios le está dando un nuevo sentido a la dirección de la existencia suya y la de todos nosotros. Espero que vaya quedando claro. ¿Ya? Ser cristiano es alguien, una persona cristiana es alguien que asume el hecho de que acepta la muerte y acepta comenzar a vivir una vida nueva. ¿Está claro el asunto? Eso es presupuesto de la vida cristiana. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, es decir, la causa de nuestra vida, el origen de nuestra vida, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis, miren esta hermosa expresión teológica, seréis manifestados, ¿ya?, con Él en gloria. ¿Qué es manifestarse? Es dejarse ver. Manifestarse es expresar las condiciones que caracterizan el hecho de que alguien está presente. Se manifiesta, se deja ver, se deja conocer, se deja identificar el hecho de alguien que está presente. Esa vida que nosotros tenemos guardada en Dios, hermanos míos, no es la vida biológica. La vida biológica se nos va a acabar acá y cuando se termine, se termina. ¿Ya? Esa vida es el presupuesto de salvación de Dios para con nosotros. Y esa vida se está guardando ya. Aquí tenemos la vida biológica y aquí se va a terminar esa vida biológica. Pero la vida presupuestada por Dios para usted y para mí, con llamamiento eterno, está guardada. Está guardada. De hecho, eso es bueno que esté guardada, porque nadie se la puede robar. Es bueno que esté guardada porque usted no se la va a gastar. En el espíritu de derrochadores que tenemos nosotros, que a nosotros malgastamos en par patadas las cosas buenas que llegan a nuestras manos, es extraordinario de que esa vida esté guardada y está guardada con Cristo en Dios. Aleluya, aleluya. Muy bien. Por eso, todo lo que yo haga debe ser buscar eso que está allá. Ahora viene el programa de la vida práctica. Versículo 5. Haced morir, pues, es decir, como consecuencia de eso que hemos dicho, dice, haced morir, pues, lo terrenal
en vosotros. ¿Captan ustedes cuál es la idea de lo terrenal? ¿Qué se entiende entonces a la luz de esto que estamos trabajando? ¿Qué se entiende como lo terrenal? ¿Qué se entiende como lo terrenal? Pasajero. Lo instintivo. ¿Qué tienen que ver qué? No tienen que ver con el propósito de Dios. Hay muchas cosas aquí que sí tienen que ver con el propósito de Dios y es pasajero, ¿no es cierto? ¿Ya? Y es algo que se da aquí y no se va a dar allá y tiene que ver con el propósito de Dios. ¿A qué se está refiriendo como lo terrenal? Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Cómo? Lo que está relacionado con la biología. Está bien dicho. Digámoslo de una forma más llana. Lo animal en nosotros. Que suena feo. Él no quiere decir eso tan feo y lo dice con elegancia. Lo que está relacionado con la biología en nosotros. Lo animal. ¿Ya? Sí. Ese elemento, esa condición de instintos, de pasiones, de elaboraciones de la vida exclusivamente para sentirse bien aquí y conseguir metas y objetivos acá, jugando a lo que alrededor de todas esas fuerzas del elemento natural en nosotros ha creado la cultura, ha creado la sociedad, el mundo simple de la diversión, el mundo del entretenimiento, el mundo de los intereses estrictamente materiales, de aquellas cosas que las conseguimos y no nos las podemos llevar, ¿ya? Por ejemplo, lo que Pablo identifica como el amor al dinero. Y yo siempre insisto, hermanos, uno tiene que ser capaz de identificar cosas en forma temprana en la vida. Y hermanos, de las cosas que usted nunca puede amar es el dinero. Usted lo puede tener, usted lo puede usar. Usted lo puede manejar y administrar, y administrarlo bien, pero no lo ame. No se deje agarrar por el poder de ese sentimiento que se expresa hacia la posesión de los bienes como causa de fondo de la vida, como motivación de fondo, como de las cosas más importantes que en la vida yo tengo. Y nosotros usamos muchos argumentos para justificarlo. Es que yo en mi niñez fui muy pobre y yo estoy tratando de superar esa pobreza de mi niñez. Es que yo le tengo mucho miedo a la vejez y entonces yo tengo como en la historia bíblica del rico necio, del hombre que se dedicó a acumular para poder decirle a su alma, ahora sí repósate porque harto tienes y te alcanza, de modo que repósate. Esa visión, hermanos, de hecho es mentirosa, ¿verdad? Es mentirosa, es una visión que parte de la inseguridad que tiene una persona respecto de sí mismo, ¿ya? Cuando yo me tengo que prender de algo externo, es porque yo no tengo sentido de valor en lo que yo soy como persona. Y necesito prenderme de eso, ¿ya? Y al prenderme de eso, genero un sistema de vida
donde lo de Dios no cuenta, aunque yo use a Dios como pretexto. Por ejemplo, una persona así dice, es que yo necesito que Dios bendiga mi vida, porque si Dios no me bendice y de pronto entro en una crisis brava porque no tengo la bendición de Dios, es mejor meter a Dios como socio de mis negocios. Ese es el cuento de mucha gente, ¿no? Dios metido como socio de sus negocios. Hermanos míos, todo eso es lo terrenal. Todo eso es lo terrenal. ¿Ya? Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Y luego Pablo identifica un grupo de expresiones que se dan desde el punto de vista moral, espiritual, ¿ya? Es decir, como conductas o posturas de la vida que ya se identifican como condiciones pecaminosas, ¿ya? Como condiciones que conducen a una práctica de vida pecaminosa. Entonces dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. 2 puntos. Fornicación, ¿ya? Impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, ¿ya? Cada una de esas cosas amerita un análisis y en salud mental tenemos que hacerlo, ¿ya? Esas expresiones de lo terrenal son condiciones, digámoslo así, muy comprometidas de la salud moral y espiritual de las personas, ¿ya? Cuando usted llega a la práctica de la fornicación, es un estado degradado del mundo de sus relaciones afectivas, emocionales, ¿ya? Una persona fornicaria es una persona que establece vínculos con los demás seres humanos en términos emocionales, afectivos, que incluyen el campo sexual, ¿ya? Sexual y el campo genital. Las relaciones que establece son relaciones de uso del otro, de todo lo relacionado con el otro. Usar al otro para satisfacer mi demanda emocional, pasional, sexual, genital, ¿ya? No acercarme al otro para honrarlo y compartir con el otro algo donde el otro tenga el lugar de respeto como un ser humano que merece mi honra y el trato cuidadoso de alguien que lo ve digno de todo respeto, sino el que usa. Y no importa que para usar use todos los argumentos que quiera usar como argumentos, pero está usando. Y vamos a hablar de la fornicación de una forma muy especial, porque veo que es de las cosas más ignoradas, porque la gente cree que fornicación solo tiene explicación en el campo genital, y la fornicación es una cosa mucho más amplia y grave, ¿no? Muy grave por las implicaciones, porque el trato fornicario es degradante, ¿no? Es muy degradante. Es un trato donde el otro es visto como una cosa, como un objeto, ¿ya? Y claro, eso es terrenal. Eso es terrenal. Usar al otro como un objeto es terrenal porque solo de esa forma se satisfacen pasiones bestiales, pasiones básicas, condiciones emocionales elementales, primitivas de un ser humano. Y eso es
pavoroso. Por ejemplo, una persona con espíritu de fornicación es una persona que no ama a la persona con la que se relaciona, no la puede amar. Mientras permanezca el espíritu fornicario, el amor nunca aparece, nunca aparece. ¿Ya? Puede aparecer un trato conveniente, ese trato de yo le invierto para que me sirva a los intereses que yo tengo, pero no es el trato respetuoso y dignificante de la vida de los seres humanos. Ahora, lo escandaloso de todo esto, y esto lo estoy diciendo como para abrirles la inquietud a ustedes para cuando lleguemos a hablar de todo esto, lo escandaloso del espíritu fornicario es que es muy común. Lo que es muy común, eso es muy común. ¿Ya? Es la relación más frecuente que hay. La relación en el vínculo de un hombre y una mujer, el espíritu fornicario es lo regular. Y de allí no pasa la relación. De allí no pasa. De hecho, nunca se construye hacia el amor. Nunca hay vocación de amor en una relación así establecida. El mínimo respeto, la mínima admiración no se construye, porque todo se reduce a usted me sirve para mis pasiones. Y eso lo digo de hombres y eso lo digo de mujeres, porque no es exclusivamente los hombres hacia las mujeres, sino también de las mujeres hacia los hombres. Y, hermanos míos, eso ha hecho del mundo de las relaciones una cosa peligrosa, muy peligrosa, que da miedo, a no ser que Dios esté metiendo la mano y desarrollando en nosotros niveles de estructura distintas para salir de esa cosa terrenal, destructiva que es el espíritu fornicario. Pero también habla de la impureza. Ay, hermanos, eso es otro territorio terrible del aspecto sexual, genital de los seres humanos. El no mantener el espíritu puro en la vida personal y en la vida de relación. Una de las expresiones del espíritu de la pureza se define como castidad, ser casto. Y hermanos míos, la castidad es una cosa que se desarrolla en una estructura trabajada. La castidad es un logro enorme de la vida de los seres humanos. Y cuando uno entiende todo lo que demanda, cosas así, nos damos cuenta que el elemento animal en nosotros nos va tirando con mucha frecuencia hacia cosas que contaminan nuestro corazón, contaminan nuestra mente, contaminan nuestros intereses emocionales y afectivos válidos. La castidad, dice, la impureza, perdón, las pasiones desordenadas, pues, muy directo el texto, la idea, malos deseos. Y malos deseos tiene que ver con las cosas que yo quiero para otros y en los casos bien patológicos en las cosas que yo quiero para mí. Hay condiciones tan enfermas que una persona
le queda fácil estar buscando cosas malas porque desea que le pase algo feo en relación con su propia vida, porque no resiste la visión de sí mismo de la manera objetiva, limpia, de aquel que se ama a sí mismo de la manera que bíblicamente se nos pide, que tengamos capacidad para amarnos, para de esa forma corresponderle al amor al prójimo. Al prójimo se debe amar como uno se ama a uno mismo. Lo triste de todo esto es que hay gente que no se ama a sí mismo, que no se ama a sí mismo. Por tanto, al no poder amarse a sí mismo, no tiene cómo expresarle desde el territorio de su experiencia una disposición afectiva para los demás. Hay una condición deformada en la estructura de su propia vida. Avaricia, que es idolatría. Dice el apóstol Pablo, hablando de estas situaciones, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ira de Dios, que es el juicio, ¿no? Es decir, el juicio que termina llevando a las personas a recibir dolorosamente las consecuencias de esta manera de enfocar la vida, ¿ya? Y la idea de ira no es que Dios esté bravo. La idea de ira es que Dios está juzgando objetivamente una determinada situación. Dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Noten, es un territorio en el que se vive. La pregunta que nosotros debemos hacernos hoy es, ¿qué tanto hemos escapado de esa forma de vida? ¿Qué tanto hemos superado? ¿Qué tan en serio hemos tomado eso de dejar atrás todo un patrón de vida basado en los intereses comunes de este mundo? Nosotros que estamos en la iglesia, estoy pensando en los creyentes. De hecho, ese es el trabajo que buscamos hacer con la gente que está afuera, traerlos a la iglesia y despertarles un interés de vida relacionado con las cosas que tienen que ver con lo que estamos buscando de parte de Dios allá arriba en la gloria de Dios y no en las cosas que el común busca en este mundo. Vamos a ver si vamos captando bien esa idea, ¿ya? En las cuales vosotros también anduvisteis. Uno dice, Pablo está hablando, le está hablando a un pueblo que Pablo considera ha logrado escapar de esa forma común de vida, ¿no? Y lo hace de una forma, digamos, positiva, creyendo en la seriedad con la que estas personas han tomado la práctica de su vida cristiana. Hoy uno se tiene que preguntar, conociendo el desajuste del mundo actual y conociendo la superficialidad de los manejos religiosos, uno se tiene que preguntar, ¿qué tan en serio se ha tomado eso de abandonar esa forma de vida para comenzar a construir una visión de la vida basado en el presupuesto del plan eterno de Dios con nosotros? Pero ahora, dice, esas cosas las hicieron ustedes y espero que ustedes ya las hayan superado. Está hablando de las cosas groseras, ¿no? ¿Me están oyendo? ¿Y qué es lo grosero? La fornicación.
¿Qué es lo grosero? La impureza, ¿ya? Lo grosero es la avaricia. Lo grosero es todo eso que aquí él identifica, las pasiones desordenadas, los malos deseos. Hermanos, eso es grosero. Otras cosas como esas son las cosas burdas en las que se mueve la gente en el mundo. La pregunta es, ¿todavía eso está en nosotros? ¿Algo de eso estamos viviendo nosotros? Porque se supone, dice Pablo, que esas cosas las practicábamos antes de conocer al Señor, pero ahora que ya conocemos al Señor, eso ya no es de nuestra práctica. Ahora Pablo está colocando una medida superior, la vara un poquito más alta, porque dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Estas cosas tienen que ver con condiciones más elaboradas y que tienen que ver con rasgos de nuestro carácter y tienen que ver con los manejos de nuestros estados anímicos. Fíjense ustedes, ¿ya? Cosas más del detalle de la vida regular nuestra en nuestra manera de superar esos defectos de carácter y de actitudes deformadas en la relación con los demás. Y vean ustedes qué es lo más refinado en este caso. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ira. Oigan, hermanos míos. La ira no corresponde a la dimensión del hombre superior. ¿Me está oyendo? Y usted puede decir, bueno, es que yo he tenido problemas en ese sentido porque yo soy de muy mal carácter. Yo soy muy agresivo y esto y aquello. Y lo vamos justificando todo el tiempo y hemos pasado 10, 15, 20, 30 años en el medio cristiano y nada que superamos esos estadios afectados, esas condiciones dañadas de nuestro espíritu al relacionarnos. Ira, dice él, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y una de las cosas más significativas en este mensaje de Pablo, en el espíritu de este mensaje, es el versículo siguiente. Dice, no mintáis los unos a los otros. El mentir, hermanos, es una cosa que en la práctica espiritual nuestra, nosotros debemos trabajarla para superarlo. Sacar la mentira de la vida nuestra por las implicaciones tristes que produce eso. De hecho, la ira, el enojo, la malicia, las posturas maliciosas, ¿no? Esas posturas calculadas de mala fe, la malicia, la blasfemia, gente que con facilidad blasfema, dice cosas terribles en relación con Dios y en relación con su manera de entender la intervención de Dios. Palabras deshonestas de vuestra boca. Todo eso amerita un trabajo detallado. Y dice el versículo 9, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Miren que una condición que indica que nosotros hemos superado
la dimensión animal para darle vigencia a el ordenamiento espiritual del hombre según Cristo, del hombre que Dios quiere que se desarrolle en nosotros, del hombre con vocación espiritual, ¿ya? Aquel que somete el elemento animal, instintivo, pasional, lo somete al régimen de la voluntad de Dios. Hermanos, una de las cosas que claro lo identifica es eso de no mentirle al otro. Porque mentirle al otro es una condición que no obedece a la naturaleza de aquel que está siendo formado por Dios. En el espíritu de la formación cristiana, hermanos, la mentira es una cosa terriblemente inmoral. ¿Por qué? Porque ataca las condiciones propias de la vida suya, degrada la vida suya, y con la mentira usted degrada el espacio relacional que tiene con la otra persona, haciendo que la otra persona no sea vista como un ser humano digno del respeto básico que debe recibir. Fíjense que es un principio bravo ¿ya? No mientan. Si se despojaron del viejo hombre, no mientan, ¿ya? Y la idea es que es presentado como una absoluta inconsecuencia, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen, y aquí ya vuelve a aparecer la idea de la imagen. Miren, ¿dónde es que aparece la imagen? La imagen aparece en el hombre que Dios crea conforme a su propósito eterno. Es decir, no es el simple hombre animal. El hombre animal es el territorio donde se desarrolla el hombre que Dios ha creado para que viva eternamente como hijo suyo a su lado. Entonces, cuando eso se da así, esa nueva condición humana, hermanos, es una condición donde la mentira es una absoluta inconsecuencia. ¿Ya? Lo más grave de todo esto es que en la medida en que nosotros vamos aceptando esos comportamientos que nos animalizan, escuchen, que nos animalizan, la ira, ¿ya? Las actitudes violentas en nosotros, ¿ya? La malicia, el mantenernos enojados, porque que el animalito logre en un momento dado expresar un enojo, es normal. El problema es que el enojo permanezca. Y si el enojo permanece por un tiempo prolongado, usted está degradando la dimensión espiritual en usted y usted está dando territorio a que el animal se posicione, se establezca en los lugares fundamentales de la existencia suya. Enojo, ira. Pablo, en una lista de estas que usa en Efesios, habla de gritería, de maledicencia, ¿ya? ¿Cuáles son los otros términos? ¿Cómo? Amargura, exactamente, malicia. Todas esas cosas, hermanos, nos animalizan.
y nos alejan de la visión del reino de Dios y nos alejan de la dimensión espiritual nuestra. Cada arranque de ira suya, cada explosión de ira suya es darle potestad al animal en usted y quitarle territorio a la dimensión espiritual suya, a la dimensión espiritual mía. ¿Va quedando claro? Fíjese, es una cosa de continua lucha que debemos aprender a superar en cambios serios que vayamos dando, en trabajos serios que le hagamos a nuestra vida, porque si yo me doy cuenta que hay patrones en mis espacios de relación que me conducen fácilmente a la ira, al enojo, al disgusto permanente, al mantener yo todo el tiempo indispuesto a la malicia, a las palabras deshonestas, a la gritería, al maltrato del otro en expresiones y en posturas existenciales. A veces no decimos una sola palabra, es que yo de palabra no ofendo a nadie, pero solo sus posturas, sus actitudes groseras, sus actitudes despreciativas, todo eso, hermanos, no son territorios de el hombre que tiene la imagen de Dios. Ese es el territorio del hombre que tiene la imagen animal, la estructura animal haciéndose poderosa en la vida de la persona, en la vida de aquel que se precia de creyente. Es una cosa desgraciada, ¿ya? Es una cosa, hermanos, degradante. Ese es el término ideal, es degradante, porque va tirando hacia abajo cualquier dimensión espiritual de la vida suya, ¿ya? Y una de las cosas que usted debe aprender es a que cuando esas cosas se dan, usted debe buscar a Dios, buscarlo para arrepentirse, y si sus actitudes han afectado, han dañado, han herido la vida de otro, usted en ese plan de superar el animal, de someterlo, usted debe ir a buscar a la persona ofendida y pedir perdón y buscar que esa persona entienda que usted se encuentra arrepentido o se encuentra triste por el daño que ha causado. Solo que la mayoría de la gente dice, es que yo no sé por qué me provoca si él o ella sabe que yo soy así. Hermanos, y lo aceptamos y lo asumimos como lo más natural del mundo. Y como que no me toque esa tecla porque usted toca esa tecla y yo reacciono y ya no es culpa mía sino la suya. Ya no es mi responsabilidad, sino la actitud suya de querer provocarme. Hermanos míos, por Dios, eso nada justifica mis reacciones, mis posturas ofensivas, mis actitudes agresivas y destructivas. Eso es una condición propia de nuestro estado animal. Y dice Pablo, dice, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. ¿Hasta qué? ¿Qué es lo que produce la renovación? Una dimensión de ¿qué? De conocimiento. Por tanto, el hombre nuevo es un territorio de claridad. Es una manera de entender la vida de una forma que supere necesariamente todo lo que a nivel instintivo, pasional, yo he venido aceptando a lo largo de años. Yo tengo que entender la vida porque esa claridad, ese entendimiento, ese conocimiento es el que hace que en mí se manifieste el hombre nuevo.
El hombre nuevo entonces es una dimensión de estructura mental, ¿ya? Dice, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión. Todos esos elementos de expresión social, cultural, humana, pasan a un segundo plano. Bárbaro ni escitas, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Hay un texto en Efesios que es muy parecido a este, especialmente en relación con los versículos 9 y 10. En Efesios, en el capítulo 4, Efesios 4, el apóstol Pablo dice en el versículo 22, oigan esto, en cuanto a la pasada manera de vivir, noten que el hombre viejo, el hombre animal, es una forma de vivir, es una forma de pensar, es una forma de actuar, es una forma de relacionarse. ¿Ya? Ese es el hombre viejo. El hombre nuevo es eso. Es una forma distinta de pensar, de actuar, de relacionarnos. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Fácil, aquí se entienden instintos, pasiones, deseos o impulsos emocionales, a veces manejos sentimentales. Muchos manejos sentimentales, hermanos, son muy instintivos, pasionales y primitivos, ¿ya? Sentimientos en donde nosotros terminamos siendo muy injustos en razón de sentimientos. Cuando los sentimientos me hacen defender la causa de unos y atacar la causa de otros, esos sentimientos son bestiales, son primitivos, son elementales, no son superiores, no son superiores. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos, oigan este enfoque, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, en la inclinación que tome la mente de ustedes. Hay necesidad de cambiarle dirección a la mente. ¡Aleluya! Ese es el hombre espiritual. Un hombre que tiene una mente distinta, un hombre que piensa distinto, un hombre que ve las cosas distintas, un ser humano que interpreta la vida reajustando todos sus sentires a partir de la claridad que le llega. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad ¿de qué? Fíjense que en el trasfondo, ¿ya? En el trasfondo de la demanda espiritual para vivir en el propósito de Dios, los dos elementos básicos sobre los cuales esto se construye es la justicia y la verdad. ¿Ya? La justicia y la verdad. Y en el fondo de todo, sustentando la justicia, está la verdad. Es decir, usted puede tener acciones que tratan de ser correctas en lo justo, pero si se basa en cosas que no son ciertas, allí no hay nada. La verdad es el trasfondo de todo.
y la verdad en todas sus dimensiones, en todas sus formas de expresarse. Vea que estamos repitiendo la idea de Colosenses. Dice, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Ven ustedes el factor común? El factor común, la verdad como elemento relacional, porque hay verdad en el campo relacional, hay verdad en el campo existencial. Usted debe aprender a vivir en la realidad objetiva de su vida y no elaborar vidas en territorios fantasiosos, en territorios mentirosos. Pero a nivel relacional, la verdad es la clave. Y la verdad es la clave en el espíritu, en el que nosotros superamos el elemento animal instintivo, tendencioso, malicioso, y construimos la dimensión espiritual donde la verdad lo sustenta todo. ¿Ha quedado clara la idea? ¿Va tomando cuerpo todo esto? Fíjese, es una forma de vivir. Esto es una forma de vivir. Esto tampoco es una cosa que usted pueda decir, no, es que Dios conoce la sinceridad de mi corazón. Dios sabe que yo estoy esforzándome. Dios sabe que yo lucho por mantenerme en la iglesia. Pero pues nunca se trabaja su mal genio. Nunca se trabaja su espíritu violento. Nunca se ha trabajado su malicia. Nunca se ha esforzado por superar el espíritu libidinoso propio de una persona que vive inmerso en el ambiente de sus instintos y de sus pasiones primitivas. Entonces, ¿cómo está diciendo que está buscando a Dios y está buscando el reino de Dios y está mirando las cosas que están arriba y no las de la tierra, en esa forma de actuar, de vivir y de manejar todos sus espacios existenciales sin darle lugar a esa dimensión espiritual que nos lleva a reenfocar todas las cosas de la vida? No hemos aprendido a vivir cristianamente y es el tiempo de hacerlo. Ya, es el tiempo de hacerlo. Hay cosas que uno observa en la gente, patrones de vida, que uno los observa y uno dice, ese patrón de vida da miedo, da miedo. Esa persona en su forma de vivir me despierta preocupación por el impacto que está o va a producir en los que estén cerca. De hecho, cuando usted se comporta a ese nivel, cuando yo me comporto a ese nivel, el impacto que produzco es terrible. El daño que se hace es enorme. Y de hecho, desde el punto de vista espiritual, le voy a mostrar por la Biblia que lo que Dios ordena es aislar ese tipo de personas. ¿Me están oyendo? Aislarlos. No darles espacios de vínculos. Porque todo lo van a usar. Y lo van a usar con la idea vulgar de su ganancia, la pretensión de obtener resultados para sí, jugando con todo lo que pueda representar cualquier otro ser humano en su entorno relacional. Por eso digo que hay gente que da miedo. Y da miedo
buscando la protección de los otros. ¿Ya? Da miedo buscando la protección de los otros. ¿Por qué? Porque su forma de vivir carnal, en toda la expresión del elemento instintivo, emocional, el elemento pasional, hermanos míos, no va a desaprovechar ocasión para no usar el espacio para sacar ventaja con el agravante de que no está preocupado por proteger de alguna forma lo que está a su alrededor y le va a sacar provecho. ¿Va quedando claro, hermanos míos? Y eso es de miedo. Cuando uno advierte eso, uno siempre se encuentra con la resistencia de la gente que está cerca de esas personas. Porque, hermanos míos, es como si no se considerara a esa persona, como si se le despreciara, como si no se le tuviera en cuenta, y es tenerlo muy en cuenta. Al contrario, tenerlo muy en cuenta. Y quitarle los territorios donde se puede influir haciendo daño. ¿Ha quedado claro, hermanos míos? Así funciona esto. Así funciona esto. Eso es como cuando uno conoce las condiciones neuróticas serias de una persona. Uno tiene que cuidar todo lo que está alrededor del neurótico. Cuidarlo porque lo daña. El neurótico daña. Todos los neuróticos dañan lo que está a su alrededor. Y si las personas que están a su alrededor no son de estructura consistente, los va a desbaratar. Y lo mejor que hay que hacer es aislarlos, sacarlos de esa influencia. De hecho, cuando uno plantea una solución así, eso es escándalo. Por ejemplo, en casos de situaciones de familia, donde una persona neurótica muy dañada, muy afectada, está produciendo ese impacto feo sin que haya siquiera una persona que tenga algún poder para controlar, para limitar, y todo ese entorno social, familiar está expuesto, es deber moral a sacar a esas personas de la influencia de esa persona enferma. Si no lo hacen, hermanos míos, eso es indolencia. Si no lo hace, uno se vuelve cómplice, porque es la vida de gente que está siendo muy afectada, está siendo muy dañada. ¿Ya? Si una persona dice, para proteger a mis hijos y para protegerme, yo me separo de este hombre o de esta mujer. Hermanos, eso es una razón poderosa, porque es protección para la vida de gente que termina siendo víctima de la indolencia de un entorno social que lo permite todo y que juega a defender los intereses de los enfermos que no están buscando resolver sus males, sino mantenerse en el control del ambiente social en el que ellos se mueven. Y así no es, hermanos míos. ¿Va quedando claro, hermanos? ¿Ya? Así que hay gente de estas a nivel de estructura moral, espiritual, que uno tiene que manejarla con cuidado. Y la iglesia debe aprender a tener sabiduría para entender en qué momento se va alejando en espacios relacionales con personas inadecuada moral y espiritualmente dispuestos. Les dejo el texto de Judas.
Voy a leer desde el versículo 17. Judas, versículo 17, es un solo capítulo. Dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, se mueven por sus sentidos, y más o menos está hablando de pasiones, está hablando de instintos, que no tienen el Espíritu. De hecho, no tienen de Dios nada. No tienen la renovación mental que viene de Dios. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y aquí viene el consejo. A algunos que dudan, convencerlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Oigan lo bravo de este planteamiento de Judas. Hay que tener misericordia, porque no es agredirlos, no es maltratarlos, no es ofenderlos, pero sí es que da a entender ese texto. Genere distancia. Aborreciendo aún la ropa contaminada con su carne. Es una forma extrema de decir todo lo que toca, todo lo que tiene que ver con su vida es para tenerle cuidado. ¿Me están oyendo, hermanos míos? ¿Sí me están oyendo? Y esto va a ayudar a que muchos comiencen a tomar en serio eso de buscar a Dios y que no estén jugando con el medio nuestro, porque hay gente aquí que juega y uno lo ve el juego que hacen, porque como van abriendo puertas y van generando vínculos y se van acercando a las personas y todo el mundo sin cuidado abre puertas. Y está bien que yo no tenga malicia, pero cuando yo comienzo a ver actitudes inapropiadas de alguien, yo debo ser una persona de cuidado. Y digo yo, no, esto como que no tiene un buen fondo, y mejor ir generando distancia. El cuento de que somos amigos y que nos sobrellevamos, sí, dependiendo del espíritu que muestre las personas. ¿Ha quedado claro? ¿Sí ha quedado claro, hermanos míos? Porque, hermanos, si algo ha hecho daño en los medios cristianos, es eso. Tanta gente que se mete y explota los espacios jugando con las posibilidades de los demás dentro de unas condiciones carnales muy afectadas que no tienen ningún interés de redención y no tienen un plan de cambio para la vida. Así no es. Pero el que busca a Dios puede venir de condiciones muy bajas y muy malas, a ese lo acogemos, a eso lo apoyamos y lo llevamos de la mano para irlo metiendo en los territorios de la santidad de Dios, del Dios que los quiere salvar. Pero al que está en otra tónica, con esas personas nosotros no jugamos a tratar de salvarlas. ¿Me oyeron? Eso no se juega a tratar de salvarlas, hermano. Hay condiciones donde uno dice, la forma como toma las cosas, hay que dejarlo quietico.
ese cuento de que vamos a salvarlo, vamos a hacer algo por él, vamos a hacer algo por ella, mientras va tocando, manoseando y dañando, y nosotros haciendo todo hasta herniarnos de hacer fuerza por tratar de rescatar a alguien que lo único que hace es tocar y dañar. Hermanos, así no es, así no es. Esto es muy serio, porque es la vida de la gente. La vida de la gente merece todo nuestro respeto. ¿Quedó claro? Pónganse de pie, por favor. No sé, es decir, lo que he dicho hoy, no lo tomen como agresión a las personas que fallan. No, se puede fallar, pero usted está buscando soluciones. Usted está usando el medio espiritual, buscando salidas reales. La cosa es que usted sí tiene que identificar quién no está y quién está en otro cuento y quién está usando este medio. Y usted tiene que abrir los 7 ojos del Cordero, ya, abrirlos bien para visualizar que no nos dañen a la gente. ¿Me comprende? ¿Por qué? Hermano, salvar a una persona es una cosa de enorme valor y es un esfuerzo que a veces demanda tiempo, demanda una cantidad de cosas para que alguien en par patadas le desbarate la vida, porque nosotros permitimos que cualquiera se sienta con el derecho de influenciar el medio cuando no está tomando en serio nada de esto que es tan significativo. Espero que haya quedado clara. Padre eterno, gracias por esto que nos has permitido entender. Gracias, Dios mío, porque nos estás abriendo los ojos y nos estás despertando conciencia moral y espiritual seria. Una perspectiva de la vida saludable, Señor, que nos ayuda a interpretar las condiciones de los seres humanos de manera justa, de manera objetiva, de manera espiritual comprometida. En el nombre de Jesucristo, Señor, te presento entonces la vida de cada creyente, la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que están luchando por vencer esas condiciones duras y difíciles de su estructura deformada. En el nombre de Jesús te pido que despiertes sensibilidad y generes condiciones de victoria en el corazón de todos. Ayúdanos, Señor, a visualizar esto de manera válida. Ayúdanos a entender esto como una práctica espiritual de poder y de recursos maravillosos, todos los cuales vienen de ti. Señor, estamos venciendo el mal, estamos enfrentándolo y estamos derrotándolo con todo lo que de tu parte nos llega, Señor. En el nombre de Jesús el Señor. Amén, amén, amén. Hermanos, Dios les bendiga a todos. Salúdense, por favor.